Capítulo 11. Renuncia. No soy dueño de nada. Abogado Tom. Solo diga descargo de responsabilidad. No. Mi lema esta semana es confundir a la gente diciendo palabras sinónimas que significan lo mismo, pero tendrás que leer el diccionario para descubrir qué significan. Abogado Tom. ¿No estás siendo un idiota? No. Jamás te he contradicho, pero hoy debo pelearte porque me has llamado asno con agujero. Abogado Tom. No dije que fueras un imbécil, ¿sabes qué? Me di por vencido en el último capítulo. No voy a volver a hablar de esto. Jaja. Este es mi golpe. Te he ganado una pelea y ahora debes derrotar a mi perra. Abogado Tom. Eso es todo. Te voy a demandar. Jajaja, ¿qué? No, Tom, no te atreverías. No me queda nada. Abogado Tom. Nos vemos en la corte. Tom. Tom. No, por favor. Tom. Cipa de Dora. Estoy que arde hoy. Acabo de terminar de editar el capítulo 10, 11 y ahora estoy escribiendo uno nuevo. Wow. Para responder a una pregunta, no tengo horarios de actualización establecidos. Simplemente escribo la historia que tengo en mente en el momento. Pero tengan en cuenta que, cuando escribo un capítulo para una historia en particular, tiendo a ceñirme a esa historia durante 4 o 5 capítulos antes de pasar a las otras. Lo que significa que mis horarios de actualización varían según mi estado de ánimo. Sin embargo, no abandono ninguna historia, simplemente estoy más concentrado en las otras. Además, este capítulo puede parecer de relleno, ya que, bueno, necesita desarrollar un poco los personajes. No se preocupen, no durará 10 capítulos como la última vez. Y debido a que se está cocinando algo en medio de esto, me gustaría pedirles a los críticos que se abstengan de señalar eso, no todas las partes de la historia están destinadas a ser emocionantes, también tiene que haber algún tipo de interacción entre los personajes. Por favor, tengan paciencia por ahora. Además, Lim es tan inepta socialmente como Ouki. El hecho de que trabaje en un restaurante la hace ligeramente más extrovertida que Ouki. XXX ella observaba tranquilamente desde detrás del tabique que separaba el campo de prácticas de la Academia para Liz y las gradas del estadio que albergaba dicho campo. Sus ojos se dirigieron hacia la rubia Cecilia Alcott. Estaba jadeando pesadamente porque su tutor acababa de terminar de entrenarla con ejercicios que harían que cualquier hombre o mujer normal se estremeciera por la intensidad. Se preguntó si así era como se mantenía en forma y, después de pensarlo, se preguntó qué lo impulsaba a entrenar tan duro como estaba entrenando a Cecilia. Primero, hizo que Cecilia se estirara. Algo normal cuando estás a punto de entrenar, nada fuera de lo normal. Pero después de estirarse, vino la carrera. Sí, correr, no trotar, no caminar. Pero correr a toda velocidad en un sprint alrededor del óvalo dentro del estadio. 2 vueltas, hizo que Cecilia Alcott corriera 2 vueltas mientras corría a toda velocidad alrededor de todo el estadio. Y teniendo en cuenta que la longitud de la pista del propio estadio era de más de 150 metros, era sorprendente cómo parecía tan despreocupado diciéndole que corriera. Cecilia protestó al principio, pero después de unas cuantas palabras rápidas, palabras que podía entender, ya que tenía algo de práctica en la lectura de labios, se desplomó y procedió a correr a toda velocidad. Sin embargo, se sorprendió por el hecho de que Cecilia comenzó a respirar entrecortadamente ni siquiera en la mitad de la longitud total del estadio. Por lo tanto, no se sorprendió del todo al ver que su objeto de interés le decía que se detuviera después de solo una vuelta. Luego le había dado un descanso de 6 minutos de lo que su boca había dicho, pero ella había contado, y fue más como un descanso de 6 minutos y 30 segundos. Después de esa pausa, él le había dicho que lo golpeara. Cecilia estaba confundida al principio, ya que no sabía qué quería decir con eso, pero él solo repitió sus palabras, le dijo que lo golpeara. Ella había hecho un movimiento de invocar su is, pero él había levantado una mano para detenerla. En realidad, tuvo que entrecerrar los ojos para entender lo que estaba diciendo, y después de leer sus labios, había llegado a la conclusión de que quería que Cecilia lo golpeara sin usar su is. A partir de ese momento, durante los últimos 22 minutos y 55 segundos, Cecilia no hizo nada más que intentar golpearlo con puñetazos y patadas descuidados. Pero aunque había comenzado de forma extremadamente descuidada y había dejado aberturas que realmente la hacían encogerse, había mejorado constantemente. A medida que su energía se agotaba, buscaba formas más eficientes de usar sus puñetazos y patadas para no gastar más energía de lo habitual.
Estaba un poco confundida sobre por qué le estaba enseñando a golpearlo en un combate cuerpo a cuerpo cuando sabía que Cecilia era más un tipo de luchadora de largo alcance, pero rápidamente se dio cuenta de que en realidad estaba haciendo que Cecilia fuera capaz de luchar cuerpo a cuerpo. Se traduciría cuando usara su Is, y eso a su vez no la haría tan susceptible a que la saltaran por encima y la golpearan por detrás. También había notado que en el minuto 15, Ouki había venido a mirar. Al principio, se sintió desanimada por los métodos de enseñanza bastante mundanos que había empleado Shirou. Pero unas palabras rápidas que parecían terriblemente similares a las que había dicho tú también me creías así la hicieron sonrojarse y apartar la mirada avergonzada. A partir de ese momento, todo lo que Ouki había hecho era mirar. Aunque por la forma en que vio su rostro avergonzado, supuso que Ouki realmente no tenía nada más que decir sobre el asunto. Sin embargo, 5 minutos después de Ouki, en el minuto 20, estaba el representante de la clase 2 del primer año. Había oído hablar mucho de Lin Yinwan y también la conocía personalmente hasta cierto punto, ya que su hermano fue amigo de ella durante algún tiempo después de que Ouki se mudara. Lin Yin, o Rin, como le gustaba llamarla a su hermano, era una de las candidatas para representar a China. El superpoblado país había tomado medidas para mejorar sus diseños de Is y sus pilotos, por lo que en el lapso de un año se habían creado una docena de pilotos y diseños de Is. Sin embargo, todos ellos fueron destruidos casi tan pronto como aparecieron. Lin Yin fue una de las pocas afortunadas que logró dar a conocer sus habilidades como piloto. Si a esto le sumamos el hecho de que su Is era de tercera generación, el gobierno chino encontró un candidato para representar a su país. Había levantado una ceja al verla en el estadio, pero por lo demás, no le dio más importancia mientras observaba a Lin Yin convocar su Is y hacer las maniobras básicas. Pero aunque básicas, la forma en que hacía que su Is girara en el aire y volara a velocidades obscenas haría que cualquier observador casual levantara las cejas ante la forma aparentemente casual y fácil en que maniobraba su Is. El Shenlong de aspecto engorroso solo lo haría aún más impresionante. Pero ella no, personalmente pensó que se veía torpe y absolutamente vulnerable con la forma en que movía su Is. Y, al parecer, el tutor de Cecilia también lo hizo. Por la forma en que sus ojos se dirigían de vez en cuando hacia el Shenlong, que aún estaba en el aire, Cecilia supuso que en realidad lo estaba examinando en busca de alguna debilidad, cualquier cosa que pareciera fuera de lugar para un Is que maniobraba tan bien. Su escrutinio duró los siguientes 3 minutos, sus ojos se dirigían rápidamente hacia el Shenlong cada vez que Cecilia se movía hacia atrás para conseguir algo de espacio entre ellos. Su cabeza se movía ligeramente cada vez, y ella podía distinguir vagamente sus ojos dirigiéndose rápidamente hacia la figura del Shenlong cada pocos segundos que podía. Normalmente, este tipo de comportamiento sería considerado grosero hacia su oponente, pero tal como estaban las cosas, Cecilia estaba demasiado preocupada con la idea de golpearlo que ni siquiera notó que él no le prestaba atención. Si fuera ella contra él, lo habría plantado de cara al suelo en el mismo momento en que él apartó los ojos de ella. Sin embargo, tal como estaban las cosas, tuvo que reprimir un suspiro cuando Cecilia se acercó a él nuevamente y sus ojos captaron inmediatamente la amenaza más directa en su mente. Cecilia movió su brazo derecho en un intento de golpear a Shirou en un costado de su cabeza, una acción que fue fácilmente esquivada. Y cuando el brazo se movió sobre su cabeza, sus brazos se erizaron al sentir su cabello rozándolo, ella trató de levantar su rodilla derecha para golpearlo directamente en la mandíbula, una acción que fue esquivada por él, quien de repente se giró ligeramente hacia la izquierda antes de acercarse a su cuerpo. La acción tomó a Cecilia desprevenida, pero no se dejó intimidar, ya que plantó su pie derecho ligeramente hacia adelante en el suelo, antes de mover su brazo izquierdo para intentar golpear la cara de su oponente. Pero nuevamente, esto fue contrarrestado por el repentino levantamiento del brazo de su oponente para bloquear el golpe. Ella vio el puño conectar con su antebrazo, antes de que él rodara con la fuerza del golpe y retrocediera ligeramente. Ella frunció el ceño, eso era lo que pasaba cuando peleabas distraído. Recibías un golpe. También estaba un poco sorprendida por la fuerza que tenía Cecilia en su golpe. Si lo hizo retroceder, debió haber sido sorprendentemente fuerte. Ella lo vio levantar una mano para evitar que Cecilia volviera a atacarlo. Observó cómo sus labios comenzaban a moverse mientras le hablaba, diciéndole que lo había hecho bien y que solo le había llevado 25 minutos golpearlo. 24 minutos y 22 segundos en realidad. ¿Aún lo sigues mirando, Ki-chan?
No se sobresaltó al escuchar la voz de su amiga. Solo siguió observando el intercambio entre Cecilia y Shirou, y de vez en cuando Ouki añadía su granito de arena. Sabes que si te gusta, deberías decirlo. Parece el tipo de chico con el que tienes que ser obvia, o de lo contrario se perderá todas las señales. Su amiga se burló detrás de ella. Ella no respondió. Pero será mejor que te apresures, parece que Cecilia-chan podría estar apuntándole. Y también a Ouki-chan, sintió que su amiga se movía de su lado. ¿Pero notaste que Ouki parece más taciturno de lo habitual? Por supuesto que lo hizo. Desde ese día, hace un mes y medio, después de que ella había dicho lo que pensaba, Ouki parecía estar siempre sumida en sus pensamientos cada vez que estaba sola. Por supuesto, esa personalidad desaparecía cada vez que Shirou aparecía, pero aún así, el hecho de que luciera malhumorada y contemplativa después de que él le había dicho que Shirou había matado antes no podía pasarse por alto. Ah. Y también Wang Chan. Frunció el ceño al oír el nombre. Lleva mucho tiempo siguiendo a Shikun. Desde que descubrió que no era Ikun, lo ha estado observando cada vez que estaba en un lugar público, explicó su amiga. Eso era una novedad para ella, una novedad que, aunque interesante, no la ayudaba a entender en qué estaba pensando realmente. Pero supongo que ahora no estás pensando en tu vida amorosa, ¿verdad, Ki-chan? Una vez más, no respondió. Solo dejó que su amiga siguiera hablando. No era realmente grosero, ya que las dos compartían un vínculo que hacía imposible ser groseras entre sí. Pero a veces, incluso a ella la ponía nerviosa lo mucho que su amiga parecía entender cómo funcionaba su propia mente. Sin embargo, supuso que funcionaba en ambos sentidos. Ella cruzó los brazos sobre su pecho mientras miraba al trío interactuar entre sí. Observó cómo Shirou asentía ante algo que Ouki había dicho, antes de volverse hacia Cecilia, que esperaba ansiosamente lo que tenía que decir. Su ceño fruncido se profundizó ante sus interacciones con las dos mujeres. No había nada antinatural en ello, de hecho, parecía que realmente estaba disfrutando la interacción con ellas en su mayor parte. Pero una sensación persistente en su estómago le decía que sí, él podía estar sonriendo y tratando de parecer normal, pero había algo mal con eso, como si solo estuviera actuando en piloto automático. No podía ubicarlo exactamente, pero por lo general, sus instintos estaban en lo cierto. No pienses demasiado en eso, Chifuyu. Arqueó una ceja mientras se giraba para mirar a su amiga, casi nunca usaba su nombre completo. Hay algunas cosas que simplemente no deberías saber. Su ceño se profundizó cuando se volvió hacia el trío y vio que dos mujeres salían del estadio. Una caminaba con paso firme mientras que la otra caminaba con un ligero cansancio. Oh. Se giró hacia su amiga y vio que estaba señalando hacia donde Wang había estado haciendo sus maniobras. Vio que Wang había terminado su rutina y ahora se dirigía hacia Shirou. Parece que vamos a tener una confesión. Ella ignoró las divagaciones de sus amigas. Fuera lo que fuese lo que iba a pasar ahora, era obvio que no se trataba de una confesión de ningún tipo. Supuso que tenía algo que ver con el acoso que Wang había estado haciendo a Shirou durante las últimas semanas, pero decidió simplemente optar por esperar y ver qué pasaba. Tan pronto como Wang llegó al suelo, descartó su is antes de continuar hacia Shirou, que la esperaba. Se sorprendió un poco al notar que Wang, en realidad no había crecido mucho. Desde su punto de vista, notó que Wang solo le llegaba al nivel del pecho y que también era significativamente más baja que Shirou. Observó atentamente cómo comenzaba una conversación entre los dos. Leyó atentamente sus labios y se sintió profundamente decepcionada al decir que no estaban discutiendo nada que pudiera ayudar a descubrir a Shirou más rápido. Era solo Shirou preguntándole a Lin Yin por qué lo seguía sin ninguna razón aparente, y Lin Yin negó rotundamente ese hecho al simplemente decir que era una coincidencia que siempre estuvieran en el mismo lugar. Por supuesto, Shirou no podía refutarla, ya que todo lo que tenía a su favor era que Lin siempre estaba donde él estaba. Pero eso no le impidió pedirle que no estuviera allí cuando él sí lo estuviera. Lo que hizo que la conversación diera vueltas en círculos, ya que Lin Yin volvió a negarlo y había dicho que él estaba allí cuando ella iba a estar allí. ¡Guau! No ha pasado ni un día y ya están teniendo una pelea de amantes. Será mejor que mejores tu juego, Ki-chan, Wang-chan podría arrebatártelo justo debajo de tus narices. Ella dejó escapar un suspiro audible. Cierto. ¿Qué estás haciendo todavía aquí? Lo decía en serio, tanto por estar cerca de ella en ese momento como porque todavía estaba en la academia. Luego se volvió hacia la conversación entre Shirou y Lin Yin, pero su mente todavía estaba en su amiga.
Tabane, por su parte, se limitó a girarse y sonreírle. No puedo estar aquí, Ki-chan. Le respondió Tabane con frivolidad. Suspiró ante la actitud un tanto relajada de su amiga ante su severidad. Eso no responde a mi pregunta, señaló. Observó cómo su amiga suspiraba antes de empezar a negar con la cabeza. Tabane se volvió hacia el campo donde Shirou seguía hablando con Wang antes de responder. Todavía estoy calibrando el is de Shikun, respondió con un leve dejo de ansiedad en su voz. Sinceramente, le sorprendía que Tabane, normalmente alegre y sin sentido, en realidad sintiera algo de ansiedad por algo que su genio había creado. Era algo fuera de lo común en ella. Yo solo, Tabane suspiró y alzó una ceja ante el gesto. Siento que me estoy perdiendo algo muy obvio. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó con un poco de curiosidad en su voz mientras se volvía hacia el campo. Observó distraídamente cómo Shirou hablaba con Wang, antes de que este último se echara a reír. Un acto que despertó sus sospechas, pero que, por lo demás, solo la hizo sentir una ligera curiosidad por saber de qué estaban hablando. Siento que he cometido un error con el cajilla. Parpadeó una vez, luego dos, luego tres veces, antes de finalmente comprender lo que su amiga le había dicho. Se volvió para mirar a su amiga, pero solo recibió una media sonrisa que parecía más despectiva que esperanzadora. ¿Escuchaste bien, Ki-chan? Acabo de admitir que podría haber cometido un error. La miró con atención, tratando de discernir si estaba diciendo la verdad o si solo decía medias verdades. De nuevo, ¿qué quieres decir con eso? No eres de las que admiten abiertamente sus errores. Normalmente intentas enmascararlos con una supuesta brillantez. Sus palabras parecieron provocar una protesta por parte de Tabane, que hizo el mismo puchero que siempre hacía cuando la desaniman. Oh. Tú sabes tan bien como yo que hago las cosas siguiendo un horario. No pudo evitar que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. Pero tu horario casi siempre se retrasa por tu mente brillante. Hizo hincapié en la palabra brillante, y eso solo hizo que su amiga hiciera aún más pucheros. Y ahora Ki-chan se está burlando de mí. ¡Guau! Tabane solo pudo dejar escapar un suspiro silencioso ante las payasadas de su amiga. Volvamos al tema, dijo, y Tabane se animó de inmediato. Sus propios ojos dirigieron una mirada más hacia las dos personas que todavía estaban en el campo. Antes de suspirar y volverse hacia su amiga. Hay algo que falta, explicó Tabane. Algo que debería completarlo, simplemente no está. Hice todo lo posible para que fuera compatible con Shikun, pero siento que hay algo inherentemente incorrecto en lo que hice con Cajilla. Ella frunció el ceño. ¿Se ha estado quejando de que algo anda mal con la cosa? Preguntó mientras se volvía hacia Tabane, quien se limitó a negar con la cabeza. No, para nada. De hecho, ha estado diciendo que funciona de maravillas, que no tiene nada de malo y me pregunta por qué sigo trabajando en ello, afirmó Tabane mientras dejaba escapar un largo suspiro. Quizás estoy pensando demasiado las cosas. Quizás estoy siendo paranoica. Pero al mismo tiempo, no puedo completar mis otros proyectos hasta que descubra exactamente qué es lo que está mal en lo que hice. Tal vez no haya nada malo en ello, agregó. Tal vez hayas alcanzado tu meseta superior en el Infinite Stratos. No dijo límite, ya que sabía que el término generaría negatividad en su amiga. Además, ella tampoco creía que hubiera límites, solo mesetas que era necesario cruzar. Tabane volvió a negar con la cabeza. No, estoy trabajando en cosas que son mucho mejores que las de Cajilla en este momento, al menos en términos de potencia, pero realmente siento, y enfatizo, siento, que hay algo inherentemente faltante en Cajilla. Y no puedo deshacerme de esta sensación molesta, sin importar cuánto trabaje en ella. Tabane cruzó los brazos sobre su pecho mientras agarraba sus antebrazos con ambas manos. He estado trabajando en ella durante casi 2 meses, pero eso todavía no cambia el hecho de que no puedo encontrar lo que falta. Ella frunció el ceño ante la muestra de debilidad que tenía frente a ella. Normalmente, Tabane no era tan insegura, solía tener una mente tranquila, aunque imaginativa, cuando se trataba de sus obras. Verla tan descontenta la hizo sentir un poco de simpatía por la chica. Aunque solo por poco. Entonces sigue trabajando en ello, dijo mientras se volvía hacia el estadio. Notó que la conversación parecía haber tomado un tono más ligero ya que Wang había comenzado a reírse de nuevo y Shirou tenía una pequeña sonrisa en su rostro que casi no se veía desde su punto de vista. Sigue trabajando hasta que lo encuentres.
Te conozco, puede que tengas una de las personalidades más irritantemente molestas de este lado del planeta y más, pero casi siempre tienes la mente tranquila cuando estás haciendo tu próximo proyecto. Si sientes que algo está mal, entonces es casi seguro que algo está mal, dijo mientras veía a los dos adolescentes asentir el uno al otro antes de que se fueran por caminos separados. Suspiró antes de volverse hacia su amiga. La interacción de las dos adolescentes no la había ayudado mucho. Se había perdido la mayor parte de la conversación porque estaba hablando con su amiga. Estaba un poco perturbada de que Tabane tuviera ese tipo de efecto sobre ella, pero lo subrayó porque Tabane era el tipo de persona que no se puede ignorar. Lo decía tanto en el buen sentido como en el malo. ¿Tanto confías en mí, Chifuyu? Preguntó Tabane, hizo una pausa por un segundo, antes de asentir, aunque lentamente. Has puesto a prueba mi paciencia durante un tiempo, y cada vez que lo has hecho, has sido bastante frívola con la forma en que lo haces. Cualquier otra persona que no fuera yo te habría dejado en paz hace mucho tiempo, pero te conozco, Tabane. Miró a su amiga a los ojos. Eres la amiga más molesta que alguien puede tener, pero también eres alguien que sabe lo que está haciendo. Así que verte así, tan insegura, tan perturbada, no te sienta bien. Sigue adelante, sigue trabajando, descubrirás qué es lo que está mal con el tiempo. Nunca respondió a su pregunta, pero en realidad no era necesario. Tabane le sonrió esta vez. Gracias, Kichan. Tabane asintió con la cabeza. Seguiré trabajando entonces, pero eso significa que la mayoría de mis proyectos quedarán en suspenso, advirtió Tabane, antes de asentir. No era como si el mundo tuviera prisa por ver lo que Tabane tenía reservado para ellos. De todos modos, todos estaban demasiado ocupados con sus propios proyectos. Ah, ¿y Kichan? Volvió a mirar a su amiga. La sonrisa que estaba tan acostumbrada a ver había vuelto a su rostro. Dijeron que intercambiarían recetas mañana. Cuando terminó de decir lo que tenía que decir, Tabane se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Ahora, si me disculpan, tengo un sí al que le falta algo que atender. Tabane se disculpó y se alejó trotando. Dejándola con pensamientos de recetas y dos adolescentes. La conversación sería anterior ahora estaba en el fondo de su mente a favor de más información que pudiera reunir. Ahora bien, ¿dónde se encontrarían? Mago mecanizado XXX. La diferencia entre Cecilia y Lingjin era ciertamente grande ahora que realmente había hablado con la mujer china. Mientras que Cecilia se había mostrado abiertamente hostil y completamente antagónica contra él cuando hablaron por primera vez, Lingjin no había sido nada de eso. Su conversación de ayer le había dicho lo mismo. Resulta que ella solo lo estaba comparando con Ichika, un nombre que se había repetido varias veces antes, cada vez que él hablaba con Ouki sobre su pasado. Aunque durante las últimas semanas, no había sido tan prominente como cuando comenzaron a hablar sobre su pasado. Ahora que lo pensaba. Su pasado era el tiempo general en que tenía 11 años y vivía con Kiritsuru. El de Ouki había sido cuando tenía entre 7 y 8 años. Una discrepancia bastante grande, sin duda, pero supuso que realmente no se podía evitar. No recordaba casi nada antes de su preadolescencia, y su primer recuerdo era cuando había estado en el fuego. Algo que realmente no era parte de la conversación cuando alguien preguntaba cómo fue su infancia. Aunque ella había admitido que lo estaba comparando con Ichika, el hecho de que lo había estado siguiendo por algún tiempo todavía estaba en el aire. Él lo había señalado, pero ella simplemente lo había ignorado riéndose, confirmando que efectivamente lo había estado siguiendo. Sin embargo, lo que era peor, era el hecho de que ella no se molestó en ocultar ese hecho. Sinceramente, eso lo había dejado un poco exasperado con su personalidad bastante robusta. Él le había preguntado por qué estaba interesada en seguirlo, pero ella solo le dijo lo que le había dicho antes, que lo estaba comparando con Ichika. Y fue en ese momento que al menos pudo hacerse una idea aproximada de cómo era Ichika. O era un muy buen amigo, o era alguien que se había impreso en la mente de Ouki, y ahora en la de Lingjin, cuando eran niños. Sin embargo, independientemente de la situación, tenía que lidiar con que lo compararan con Ichika. Él le había preguntado por qué era importante diferenciar entre él e Ichika, pero Lingjin solo había dicho que era para asegurarse de que la imagen de Ichika no se manchara. No hace falta decir que, cuando Lingjin dijo eso, le pasó por la cabeza un destello de cómo se veía Sakura a veces, lo que lo puso muy nervioso. Luego le pidió que dejara de acosarlo, a lo que ella accedió.
Luego le dijo que ahora estaba segura de que él y Chica eran dos personas diferentes, pero que en general ambos eran agradables. Incluso comentó que él era más agradable porque lo había observado tratando activamente de ayudar en la academia cuando podía. Bostezó mientras doblaba la esquina. Ahora que pensaba en ayudar, recordó que una de sus compañeras de clase, Kisaragi Yuno, le había pedido ayuda con una tostadora rota en su habitación. Probablemente debería ocuparse de eso más tarde esa noche, después de la cena, pero antes de acostarse. Sin embargo, volviendo al día anterior, Lin Yin había dicho que se disculparía cocinando para él. Lo que en realidad le hizo entrecerrar los ojos, ya que la experiencia de enseñarles a cocinar a Cecilia y Ouki todavía estaba relativamente fresca en su mente. Él bromeó con Lin Yin y le preguntó si quería lecciones de él, lo que solo hizo que ella entrecerrara los ojos en señal de fastidio. Trabajo en un restaurante. Creo que soy más capaz cocinando que tú enseñándome. Él arqueó una ceja ante su desafío, pero no se dejó enfadar. Era bueno cocinando, como decían la mayoría de las mujeres de su vida, pero realmente no podía compararse con alguien que trabaja en un restaurante y cocina a diario más de 50 comidas. Cuando él dijo eso, Lin Yin se sonrojó de vergüenza por el elogio, a pesar de que en realidad no la había felicitado y solo había mencionado un hecho. Luego ella le ofreció si querían intercambiar recetas, a lo que él accedió cuando ella le dijo que cocinaba en un, sorpresa, restaurante chino en China. Le había ofrecido algunos platos japoneses que estaba seguro de poder preparar a un nivel comparable al de los restaurantes, y Lin Yin se había ofrecido a enseñarle a cocinar pollo agridulce y arroz frito al estilo chino. Habían quedado en reunirse en la cocina del aula que la academia tenía en el tercer piso del edificio principal que albergaba las clases después de clases. Ella obtendría el permiso de un profesor, y se suponía que él traería los ingredientes. Ella pagaría los gastos que usaría también. Luego se despidió, antes de darle otro golpe, diciéndole que debería estar preparado, que ella no era una profesora misericordiosa en lo que respecta a la cocina. Todo lo que hizo fue sonreír y verla irse después de ese intercambio. Estaba bastante seguro de que lo que acababa de decir era una broma. Frunció el ceño ligeramente, ahora que lo pensaba. Había visto bien cómo Lin Yin había estado usando Suis ayer. Al menos podía decir que estaba a la par de Cecilia en lo que respecta al control de Suis. Pero eso fue todo lo que realmente obtuvo de ello. No sabía qué tipo de armas usaba, ni qué tipo de is de combate era. También estaba un poco decepcionado de que Cecilia no se hubiera quedado al menos a observar algunas de las maniobras de Lin Yin. Ella era una oponente potencial en la batalla entre clases, toda la información que pudiera obtener de sus oponentes potenciales la ayudaría enormemente a largo plazo. Aunque había visto a Cecilia lanzando miradas fugaces mientras Lin Yin pasaba por encima de sus cabezas en sus maniobras, eso no se comparaba con observarla en persona. No es que pudiera hablar, su observación había provocado que su concentración flaqueara y eso lo había obligado a bloquear uno de los ataques de Cecilia con su cuerpo. Eso fue lo esencial de lo que había sucedido ayer mientras entrenaba a Cecilia. Y ahora, todo lo que realmente tenía que hacer era llegar a su última clase del día, esperar a que terminara y dirigirse a la cocina del aula y aprender 2 recetas mientras enseñaba otras 2. Ya había colocado los ingredientes necesarios para la sesión de cocina en el refrigerador de la cocina del aula, y por lo tanto, no necesitaba regresar a su habitación y agarrarlos. Luego se dirigiría al estadio para otro día de lecciones con Cecilia. Sí, parecía que iba a ser otro día normal. Eso fue hasta que vio una cabeza de cabello azul cielo. Fue breve, ya que la dueña de la cabeza de cabello había doblado una esquina. Inmediatamente se dispuso a seguirla. «Espera», gritó mientras corría hacia la esquina donde había desaparecido la mujer. Se dio cuenta de que acababa de pasar por su salón de clases, pero por lo demás, no le prestó mucha atención. La clase no comenzaría hasta dentro de 5 minutos de todos modos. Dobló la esquina y se alegró inmensamente de que la mujer lo hubiera escuchado y hubiera levantado una ceja en señal de interrogación ante sus gritos. ¿Sí?, preguntó ella, levantando sus pálidas cejas azules en señal de interrogación mientras se giraba para mirarlo de frente. Él notó que llevaba un chaleco sobre su uniforme escolar que le daba una apariencia casi madura, si no hubiera sido por el hecho de que parecía estar sonriéndole tímidamente, casi como un zorro ahora que lo pensaba, entonces la habría confundido con alguien que no tenía tonterías. También notó que su cabello parecía más corto que la última vez que la vio, y también parecía más alta.
Se encogió de hombros mentalmente, podía estar equivocado, había pasado un mes y algunas semanas desde que la había visto en la biblioteca. Movió su maleta escolar hacia adelante, la abrió y comenzó a hurgar en ella en busca del libro que había tomado prestado para ella. «Querías tomar prestado este libro de la biblioteca, ¿verdad?», dijo mientras finalmente agarraba el libro con la imagen de un robot rojo y azul posando en la portada. Sin embargo, la mujer se limitó a levantar una ceja ante su pregunta. «¿Sabes?», empezó a decir adoptando una mirada casi burlona, «si estás tratando de ligar conmigo, no te recomendaría que uses un libro infantil para iniciar una conversación». Inclinó la cabeza confundido. «¿Pero no eras tú a quien vi en la biblioteca el mes pasado? Estabas tratando de alcanzar este libro», insistió mientras señalaba el libro con el dedo. La muchacha lo miró con cara de no entender nada. «Si quería tomar prestado ese libro, ¿por qué lo tienes todavía?», preguntó. Era una pregunta válida, algo para lo que él no tenía una respuesta válida. «Bueno, hizo una pausa mientras pensaba en la razón por la que todavía lo tenía consigo. En realidad, ella tenía razón, había estado volviendo a la biblioteca todas las semanas desde entonces y había seguido pidiendo prestado el libro. Por supuesto, también la había buscado en la biblioteca cada vez que estaba allí, pero no la había visto allí en absoluto. Así que había seguido pidiendo prestado el libro. «Supongo que solo quería dártelo personalmente». Se encogió de hombros. De repente, un pensamiento le vino a la mente y actuó de inmediato. «Me dejaste cuando estaba a punto de darte el libro. Eso me dio la impresión de que te ofendí o algo así, y pensé que reservar el libro para ti era una buena manera de pedir disculpas». Era una excusa débil, pero también válida. Estaba sinceramente confundido sobre por qué ella lo había abandonado después de que él había hecho notar su presencia a su lado. «No recuerdo haber estado aquí el mes pasado», respondió la mujer mientras se ponía un dedo en el costado de la cabeza en actitud pensativa. «Juro que pensé que estaba en Rusia. Tal vez caminé dormida todo el día y quise leer un libro para niños». La mujer le sonrió burlonamente. Ladeó la cabeza. Quería preguntarle: «¿Estás segura de que estuviste en Rusia?». Pero eso habría sido de mal gusto, claro que ella estaría segura. Ella estaba allí después de todo. Pero entonces, no tenía sentido. La mujer se parecía a la mujer que había visto, su cabello era el rasgo más prominente y tenía exactamente el mismo tono. Pero, de nuevo, también había algunas discrepancias, como que era más alta de lo que él pensó al principio y que tenía el cabello un poco más corto. Y podría haber jurado que también usaba anteojos. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar más en sus pensamientos, un tirón repentino en su camisa lo hizo girar hacia la izquierda, donde otra cabeza de cabello azul cielo lo saludó. «Imouto», gritó de repente la mujer con la que había estado hablando, la del chaleco, mientras literalmente le daba un manotazo a la mujer más pequeña que había estado tirando de su camisa. Observó en silencio que la mujer de aspecto mayor era más rápida de lo que parecía y archivó esa información para más adelante. «¿Imouto?», preguntó con confusión probablemente evidente en su rostro mientras miraba la escena frente a él. La supuesta hermana menor estaba ocupada tratando de zafarse del repentino abrazo de la hermana mayor. Ahora que podía ver bien a la hermana menor, se parecía mucho más a la mujer que había visto hacía un mes en la biblioteca. Tenía anteojos, el cabello más largo y su estatura era perfecta. «Nene-san. Por favor». La hermana menor intentó apartar a la mujer mayor, lo que solo provocó que ésta la agarrara con más fuerza. «Supongo que eres tú quien llamó la atención de nuestro único piloto masculino de IS», preguntó la mujer mayor mientras dejaba escapar un chillido de alegría. «Mi hermana pequeña está creciendo. Ahora tiene pretendientes. Oh, ¿qué haré cuando se vuelva totalmente independiente y ya no necesite mi ayuda? Oh, pobre de mí», gruñó la mujer mayor melodramáticamente. Pero cuando terminó de gemir, de repente se volvió y miró a su hermana nuevamente. «Pero tienes buen gusto en mi opinión. Sin duda es un guardián si está tan dedicado a conocerte. Como consejo de hermana a hermana, te ofrezco un consejo. Sea agresiva». Observó en silencio cómo la hermana mayor le daba a la hermana menor un consejo sabio que implicaba atraparlo y convertirse en su novio. No lo malinterpreten, se sintió halagado de que ella pensara que él era alguien lo suficientemente bueno para su hermana menor, pero maldita sea. Decirle a su hermana menor que lo mantuviera atado, en la cama, podría agregar, solo hizo que se arrepintiera de haberse acercado a la hermana mayor en primer lugar. «Nere-san», gritó finalmente la más joven.
Pero casi después de eso, se llevó una mano a la boca como si no pudiera creer que hubiera gritado. Comenzó a mirar a su alrededor con pánico, pero la mayoría de los estudiantes habían regresado a sus aulas, por lo que el pasillo estaba relativamente vacío, salvo por ellos y algunos que se dirigían a los baños para un descanso de último minuto. El arrebato de la hermana menor pareció apaciguar un poco a la mayor, que se limitó a mirar con una pequeña sonrisa en su rostro mientras soltaba a la menor. Mamá, no hay necesidad de gritar. Estoy justo a tu lado, ¿sabes? Pero tú eras el que me molestaba todo el tiempo, dijo la joven con una voz que apenas podía oír. Tuvo que aguzar un poco el oído para oír el final de la frase, pero también detectó en ellos un leve tartamudeo. No digas que mi amor es molesto, dijo el mayor con tono alegre. Di que es excesivamente amoroso. O, en otras palabras, molesto. La joven ignoró deliberadamente las palabras del mayor, antes de darse vuelta de repente para mirarlo a la cara. Pareció encogerse cuando su mirada cayó sobre ella, pero por lo demás, dio un paso adelante y le tendió la mano expectante. Él solo le dirigió una ceja levantada en señal de interrogación. El libro, por favor, dijo en voz baja. Él le dedicó una pequeña sonrisa. Aunque sus acciones fueron bastante groseras a primera vista, parecía haber hecho un gran esfuerzo para extender la mano hacia él. Hablar incluso le parecía una tarea ardua por la forma en que su tono de voz lo sugería. Rápidamente colocó el libro en las manos de la mujer más joven. Así que tú fuiste a quien vi en la biblioteca la última vez, dijo con una pequeña sonrisa. Me sorprendió que te fueras cuando yo, no logró terminar la frase porque la mujer se dio vuelta de repente y comenzó a alejarse rápidamente de él. Él quiso llamarla, pero ella de repente se dio la vuelta y entró en un aula. Toda la situación lo dejó sin palabras por la rudeza de todo. Miró el número de la clase y se sorprendió al ver que ella era del mismo año que él. 1-4, esa era su aula principal. Se giró hacia la hermana mayor, que ahora lucía una sonrisa de disculpa en su rostro mientras se rascaba la nuca tímidamente. Lo siento, ella realmente no tiene mucho tacto y es increíblemente tímida, explicó la hermana mayor antes de inclinarse levemente. Estaba sinceramente sorprendido de ver a la hermana mayor disculparse por el error de la menor. Y no pudo evitar ver a Rin y Sakura por un segundo. Está bien, dijo, despidiéndose con un gesto de la mano. Aunque me hubiera gustado que hubiera respondido a mi pregunta, espera, ni siquiera la escuchó, corrigió. La mujer más joven no había mencionado que hubiera respondido a su pregunta, y ni siquiera había dicho que la hubiera escuchado en primer lugar. Debo disculparme de nuevo. Es demasiado tímida para su propio bien. Me gustaría compensarte, pero ahora tengo clases, corrigió la hermana mayor. Si no tienes planes para más tarde, la mujer no respondió, pero él solo negó con la cabeza. Lo siento. Ya tengo planes. Gracias por la oferta, pero no es realmente necesario. Solo quería darle el libro a tu hermana. Se encogió de hombros antes de darse la vuelta, preparado para que ese fuera el final de su conversación. Espera, se detuvo y se dio la vuelta cuando la hermana mayor lo llamó. Nunca me presenté adecuadamente, ni tampoco a mi hermana. Es lo menos que puedo hacer para disculparme por la flagrante falta de respeto de mi hermana por el tacto y los modales. La mujer le sonrió mientras extendía una mano al estilo occidental de presentación. Mi nombre es Tatenashi Sarasiki. Segundo año y presidenta del consejo estudiantil. Un placer conocerte. Le sonrió cuando él casi dudó ante sus palabras. Aunque el presidente del consejo estudiantil tiene el pelo azul cielo. Recordó las palabras de Uki de hacía un mes, cuando le había contado por primera vez sobre la mujer de cabello azul fugitiva. Se preguntó vagamente cómo su cerebro podía retener las conversaciones más insignificantes, pero no pudo recordar detalles cruciales de la manera más inoportuna, antes de dejar el asunto de lado por completo. No tenía sentido hurgar en su propio cerebro. Tenía a Rin para que lo hiciera por él. Se recompuso y finalmente extendió la mano. Emiya Shirou, un placer conocerte, Sarasiki-san, dijo cortésmente con una sonrisa igualmente educada. Tatenashi, sin embargo, solo agitó las manos con desdén. Llámame Tatenashi. Sarasiki-san es mi padre, dijo con una pequeña sonrisa. Y mi hermana, que cogió de forma grosera el libro que habías reservado para ella sin darte las gracias, se llama Kanzashi. Pero no le guardes rencor por ello, sonrió de forma burda, pero también burlona. Sus palabras le indicaban que se lo guardara a Kanzashi, pero al mismo tiempo que no lo hiciera. Supuso que Tatenashi solo se estaba burlando de él. En realidad no pasó nada malo.
Me alegro de haber podido ayudarla con su libro, dijo con sinceridad mientras se daba la vuelta y regresaba a su aula. Me aseguraré de que Imouto-chan te dé las gracias la próxima vez. Escuchó a Tatenashi, simplemente levantó una mano de manera perezosa para decir que recibió el mensaje. Lentamente regresó a su salón de clases, con la mochila más liviana y su humor significativamente mejor ahora que había terminado de ayudar a Kanzashi. XXX, ¿por qué me sigues? Observó sus dos colas mientras se dirigía a la cocina del aula. Las dos colas que estaban a cada lado de él eran Cecilia y Ouki. Puede ser, ya que nos reuniremos más tarde, dijo Cecilia desde su derecha. La miró con una ceja levantada, antes de encogerse de hombros y volverse hacia Ouki a su izquierda. La mujer no pudo mirarlo a los ojos y se alejó de él casi al instante. Solo quiero pasar tiempo con mi amiga, dijo en voz baja. Ahora que lo pensaba, no había estado pasando tiempo con Ouki. Salvo la abrupta lección de cocina de hace unos días, el único momento en el que realmente pasaba tiempo con Ouki era cuando iban y venían de sus clases. Honestamente, eso lo hacía sentir mal, al menos podría haber tenido tiempo para ella. Pero aparentemente entre ayudar a sus compañeros de escuela, discutir Suis con su hermana Tabane y, en general, las clases, no tenía tiempo. Oh, dijo casi tan tranquilo como Ouki. Dejó de caminar antes de rascarse la nuca de forma bastante incómoda. Lo siento por eso, Ouki. He estado tan ocupado el mes pasado que casi nunca pasé tiempo contigo, se disculpó antes de suspirar. Con suerte, no es algo permanente. Solo he estado ocupado con tu hermano. Se detuvo al recordar que Cecilia todavía estaba cerca de ellos. Aunque Cecilia parecía tener ya una idea de quién había estado hablando, pero de todos modos, decir abiertamente que Shinono no Tabane estaba en la isla no era algo que quisiera dejar salir. ¿Por qué? Sencillo, Tabane Shinono no era un nombre que se conocía en casi todos los rincones del mundo. Incluso en la torre del reloj. También había sido notoriamente difícil de rastrear, tanto por el mundo mundano como por la asociación de magos. Tener de repente una pieza de información, incluso si era un rumor, convertiría a toda la academia en un gran campo de investigación. Esto significaría que los presentadores de noticias de todo el mundo vendrían aquí, los científicos que preguntaran por Tabane también lo harían y, lo más problemático de todo, los magos que buscaban a Tabane vendrían aquí. Algo que no le sentó bien, ya que él también estaba huyendo de la asociación. Bueno, de alguien de la asociación. Mi mecánico, finalmente pensó en la palabra correcta que debía usar. Para Miss. Ella ha estado mirando qué es lo que está mal con él, incluso después de que yo le sigo diciendo que no tiene nada malo en primer lugar, dijo con un tono ligeramente exasperado. Estaba edulcorándolo. Tabane parecía tener una obsesión con Suis ahora, tratando de encontrar lo que estaba mal con él. Le decía una y otra vez que no tenía nada malo y que no sentía nada por el Is cada vez que se metía en él. Su respuesta fue simple. Ese es el problema. No sientes nada. Luego se volvió hacia Suis, entrecerrando los ojos mientras trataba de buscar nuevamente lo que estaba mal, sus orejas de conejo cayendo a ambos lados de su cabeza mientras se concentraba en la tarea en cuestión. Sinceramente, eso le hizo levantar una ceja con expresión interrogativa. ¿Qué quiso decir con eso? De todos modos, dijo de repente antes de dar un paso apresurado hacia adelante y volverse hacia Ouki y Cecilia. Si quieren venir conmigo, no las detendré, dijo. Provocando que ambas mujeres le sonrieran. Pero todo lo que estoy haciendo es intercambiar recetas. Honestamente, si Lin Yin no las quiere allí, entonces tendrán que esperar afuera de la cocina, terminó mientras se daba la vuelta. Ahí, les había advertido a ambas. Sabía cómo se comportaban algunos chefs con respecto a sus recetas, y algunos, incluso se llevarían su conocimiento a la tumba. Simplemente les dijo que si Lin Yin no las quería allí, simplemente podían esperar afuera, se dio cuenta de que tanto Ouki como Cecilia habían dejado de caminar a su lado. Se dio la vuelta y los vio a ambos a lo lejos, sus ojos mostraban confusión y algún tipo de emoción que realmente no podía comprender ver en sus rostros. Habría dicho celos, pero no era eso, ¿verdad? ¿Lin Yin? ¿Wan? Dijeron finalmente ambas mujeres antes de volverse una hacia la otra y asentir mutuamente en señal de comprensión. De repente, él se sintió muy pequeño cuando ambas mujeres se giraron para mirarlo, antes de comenzar a caminar hacia él, con rostros firmes y un andar seguro. Dio un paso atrás para intentar recuperar la compostura, pero eso solo hizo que se acercaran más rápido.
Quería dar media vuelta y correr hacia allí, pero sabía que sería una muy mala idea. Así que, en lugar de eso, esperó con calma a que los dos lo alcanzaran, abriendo y cerrando las manos mientras sentía que empezaban a sudar. Finalmente, llegaron hasta él y ambos le lanzaron una mirada interrogativa. ¿Por qué estás intercambiando recetas con el representante de la clase 2? Fue Cecilia quien hizo la pregunta. Empezó. ¿Porque quería disculparse? Su declaración sonó más como una pregunta. Una pregunta que hizo que Ouki lo mirara alarmado. ¿Qué te hizo? Preguntó, de repente emocionada, mientras lo miraba de arriba abajo en busca de heridas inexistentes. Él intentó despedirla con un gesto, pero ella no quiso saber nada. Nada. Dijo de repente. Me ha estado siguiendo durante unas semanas y griega. Se detuvo mientras se palmeaba la cara. Genial. ¿Ha estado qué? Exclamó Ouki, la incredulidad en su tono lo puso un poco nervioso, no por él, sino por la rubia que ahora estaba inquieta junto a ella. ¿Te ha estado acosando? ¿Desde cuándo? Insistió Ouki, frunciendo el ceño mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Honestamente, cuando Ouki se ponía así, era aterradora y extremadamente sofocante. Pero no podía culparla realmente, no parecía ser alguien que socializara abiertamente, por lo que su grupo de amigos bien podría ser solo él y Cecilia en este momento. Y no podía culpar a las otras mujeres de la academia. Ouki puede ser sofocante, también puede ser bastante exigente y extremadamente estricta cuando se lo propone. Pero en su opinión, eso era lo que hacía que Ouki. Y además, estaba acostumbrado a ese tipo de actitud. No me ha estado acosando de por sí, trató de defender a Lingjin, pero se encontró atrapado como un ciervo ante los faros de un coche. Eso era exactamente lo que ella había hecho. Tal vez un cambio de tema, no, eso no funcionaría. Ouki también puede ser terca y extremadamente aguda, cambiar de tema solo hará que ella presione aún más. Además, no podía mentirle, pero tampoco podía condenar a Lingjin. ¿Qué hacer? Bueno, me ha estado siguiendo por un tiempo, admitió, lo que hizo que Ouki se erizara, mientras Cecilia miraba con los ojos entrecerrados. Levantó una mano para evitar que salieran corriendo. Sin embargo, en su defensa, tenía una razón válida, continuó. Se sorprendió cuando nos encontramos en el pasillo. Pensó que el piloto masculino de Is era otra persona, y había estado ocupada comparándome con quien pensaba que era. Creo que se inscribió en esta escuela cuando escuchó quién pensaban las noticias que era. Ahora que lo pienso, la línea de tiempo es correcta, y ¿qué tiene que ver Ichika con esto? Se quedó paralizado a mitad de la conversación. Se giró hacia Ouki, que ahora tenía el ceño fruncido porque el nombre de su amiga de la infancia había salido a la luz. Espera, ahora que lo pensaba, a Ouki le gustaba escuchar las noticias antes de acostarse. La televisión en su habitación era el medio para hacerlo. Suspiró. Supongo que no había forma de salir de esto. Comenzó mientras se rascaba la nuca tímidamente. Creo que Lingjin conoce a Ichika-san, dijo finalmente. Esperó la reacción de Ouki, cualquier cosa que indicara lo que haría. Observó cómo el rostro de Ouki se arrugaba ligeramente, pero no dijo nada. Finalmente, después de unos segundos, Cecilia habló. Comenzó tentativamente. ¿Quién es Ichika? Preguntó finalmente. Bueno, al menos no todos los que conocía en la academia con quienes mantenía contacto regular sabían sobre Ichika. Pero aún así, Ouki sabía que estaba hablando de Ichika ya que escuchaba las noticias. Tal vez no se podía decir lo mismo de Cecilia, de cualquier manera. Al menos ahora no estaba solo, Cecilia ahora se unió al club de no sé quién es Ichika. Se encogió de hombros mientras se giraba para mirar a Cecilia. Aparentemente es amigo de la infancia de Ouki y Lingjin. Aunque en cuanto a por qué no se conocen, se quedó en silencio, dejando que la oración terminara sola mientras se giraba hacia Ouki, quien ahora lucía un ceño fruncido profundo y pensativo en su rostro. Tal vez Ouki-chan y Lingjin-san eran diferentes tipos de amigos, sugirió Cecilia. Él volvió a mirarla y le dirigió una mirada interrogativa. ¿Qué quería decir con tal vez Ouki-chan era un amigo de la escuela y Wan-san era un amigo del vecindario? Ahora lo entendía. Pero todavía era bastante confuso para ella diferenciar a los amigos. Para él, un amigo es un amigo, no hay duda. Incluso Shinji es un amigo, en una especie de cosa insoportablemente soportable. Se volvió hacia Ouki, que estaba sacudiendo la cabeza.
No, y Chica y yo fuimos a la misma escuela y vivíamos en el mismo vecindario antes de que tuviera que mudarme, dijo Aoki mientras fruncía el ceño confundida. Nunca conocí a Wan-san, y estoy bastante segura de que no había nadie llamado Wan en el vecindario en el que crecimos. Bueno, de todos modos, comenzó mientras se encogía de hombros. Todavía necesito conocer a Lin-Yin, y como dije, si ustedes quieren venir, siéntanse libres. Pero solo seremos nosotros intercambiando recetas y diciéndole al otro cómo cocinar qué. Recordó algo más. Ahora que lo pienso, las recetas que ella quiere intercambiar son arroz frito y pollo agridulce. Así que tal vez no los eche a ustedes. Se dio cuenta de que lo que dijo podría sonar como si hubiera estado bromeando. Pero hablaba completamente en serio con sus palabras. Lin-Yin tenía derecho a echar a las dos mujeres de la cocina si estaba enseñando una receta que se consideraba secreta solo para su restaurante. Entonces, realmente, echarlas de la cocina no era algo fuera del ámbito de las posibilidades. Ahora que lo pensaba, tal vez estaba pensando demasiado en las cosas. ¿Qué posibilidades había de que Lin-Yin le enseñara una receta secreta que su restaurante guardaba? Tal vez se estaba adelantando un poco, pero la idea de aprender a cocinar recetas chinas a nivel de restaurante era demasiado emocionante como para no imaginársela. Le gustaba cocinar, muchísimo. Incluso era una de las cosas de las que estaba un poco orgulloso. Y cualquier cosa que lo ayudara a seguir con esa habilidad lo haría feliz. Sacudió la cabeza para aclararse las ideas, tal vez debería ir allí, ya averiguaría si lo que Lin-Yin le iba a enseñar era una receta secreta o no más tarde. De todos modos, ya que están tan decididos a seguirme, ¿por qué no le preguntan a Lin-Yin por qué conoce a Ichika? Explicó mientras se daba la vuelta y comenzaba a caminar. No le sorprendió en lo más mínimo escuchar otros dos pares de pasos siguiéndolo. Soltó un suspiro silencioso, este iba a ser un día largo, otra vez. XXX solo agrega a los huevos crudos cuando comiences a cocinarlos y luego échales sal. El huevo se mezclará con el arroz y lo cubrirá con un brillo amarillo que es a la vez apetitoso y delicioso de ver, explicó Lin-Yin mientras rompía dos huevos con uno en cada mano sobre la sartén de hierro que contenía el arroz frito. Tenía que admitir que estaba impresionado por la eficiencia de sus movimientos en la cocina. Diablos, ver su delantal tan desordenado, pero sus mangas tan limpias, en realidad le hizo querer que Lin-Yin le enseñara a cocinar mejor. Después de guardar las dos cáscaras de huevo rotas y añadir 2 pizcas de sal, Lin-Yin empezó a empujar y tirar de la sartén, haciendo que el arroz se moviera por todos lados. Por último, cuando los huevos empiecen a amarillar el arroz, solo tienes que añadir la carne y las verduras que preparaste antes a la sartén. Y listo. Ya tienes arroz frito al estilo chino, al estilo Lin-Yin. Lin-Yin terminó con una risita antes de añadir el resto de los ingredientes que había preparado de antemano. Una vez más, tuvo que decir que estaba impresionado. No solo explicaba las cosas de manera concisa y productiva, sino que también sabía cómo dictar lo que estaba diciendo para mantener a la gente absorta en lo que estaba haciendo. Sinceramente, se sintió como si estuviera viendo un programa de cocina cuando Lin-Yin comenzó a preparar pollo agridulce. Estaba impresionado y, por la expresión del rostro de Cecilia y la forma en que tomaba notas furiosamente en un pequeño bloc de notas, se notaba que estaba aún más impresionada con la forma en que Lin-Yin manejaba su cocina. Pero aunque tanto él como Cecilia estaban divertidos e impresionados con el programa de cocina de Lin-Yin, Ouki no lo estaba. Lo notó cuando entraron por primera vez a la cocina, cuando saludó a Lin-Yin y cuando comenzó a intercambiar recetas con ella. La mirada de Ouki estaba fija únicamente en Lin-Yin, su rostro tenía una mueca pseudo-permanente. Esto persistió durante todo el intercambio de recetas, incluso después de haber terminado su segunda receta que había intercambiado por el arroz frito. Y honestamente, estaba preocupado. No por Lin-Yin, sino por Ouki. Parecía que ella quería decir algo, y aunque tenía una idea de lo que era ese algo, no estaba completamente seguro de qué tipo de tono comenzaría a usar cuando comenzara a preguntar. Salió de sus pensamientos cuando Lin-Yin le sirvió un plato de arroz frito con un pequeño trozo de pollo agridulce. Le agradeció en voz baja antes de tomar una cuchara de plata y empezar a comer. No era mucho, ya que la cantidad de comida que Lin-Yin preparaba realmente no era suficiente para una comida, pero fue suficiente para que él pudiera probar bien lo que ella había cocinado. Tenía que admitir que su cocina no era gran cosa en comparación con lo que hacía un cocinero de restaurante. Está delicioso, elogió mientras se llevaba otra cucharada de arroz a la boca.
Miró a Lin Yin y la vio reír levemente mientras le sonreía. Gracias, en realidad no soy muy buena cocinera, al menos no en comparación con mi madre, explicó, pero él negó con la cabeza ante sus palabras. ¿De qué estás hablando? Esto es bueno. En realidad, me sorprende que hayas logrado que algo tan simple tenga un sabor tan complejo, elogió mientras miraba a Lin Yin, quien se rascó el antebrazo derecho con la mano izquierda con cierta vergüenza. Bueno, tú tampoco eres tan malo. Ella le dio la vuelta a la situación y de repente lo felicitó. Para alguien sin formación formal ni un profesor formal, eres bastante bueno con la sartén. Él se encogió de hombros. En realidad, he estado cocinando toda mi vida, admitió antes de deslizar el plato hacia Aoki, quien lo miró con sorpresa. Inclinó la cabeza hacia la comida y le dijo en voz baja que la probara. Kiritsugu no era un gran cocinero, así que tuve que aprender a cocinar o, de lo contrario, hubiéramos estado comiendo comida para llevar todas las noches, explicó. Observó cómo Aoki tomaba la cuchara con cautela, antes de que su mirada se dirigiera hacia él. Por alguna razón, sus orejas estaban rojas. ¿Kiritsugu? Fue Cecilia quien habló esta vez. Se rascó la mejilla con nerviosismo. Eso fue un desliz. Mi padre adoptivo. Eso pareció hacer que las tres mujeres en la cocina lo miraran con los ojos muy abiertos. ¿Padre adoptivo? Preguntó Aoki en voz baja mientras pronunciaba esas palabras. Él asintió con la cabeza, antes de preguntarse si debía decir por qué tenía un padre adoptivo. No quería exactamente decírselo, pero tampoco estaba dispuesto a decírselo a ellos. A menos que se lo pidieran. ¿Eras huérfano? Preguntó Aoki y respiró profundamente. Bueno, no lo iba a evitar ahora, no es que estuviera tratando de hacerte caso. Él asintió con la cabeza. Quedé huérfano cuando tenía 11 años. Kiritsugu, mi padre adoptivo, me encontró en el fuego y, me resucitó. Su última declaración sonó como una pregunta, pero no podía decir exactamente que Kiritsugu lo había hechizado para que sanara. Ahora que lo pensaba, tampoco sabía exactamente cómo lo salvó. Un misterio que Kiritsugu se llevó a la tumba. No es que quisiera saber cómo sobrevivió, bastaba con que sobreviviera. No fue hasta que levantó la vista que vio los rostros horrorizados de las tres mujeres en la cocina. Ladeó la cabeza confundido. ¿Qué? ¿Fuego? ¿Estuviste en un incendio? ¿Qué pasó? Preguntaron todos al mismo tiempo. Parpadeó una vez, antes de darse cuenta de cuánto había dejado escapar. ¿Ustedes saben acerca del incendio de Fuyuki? Preguntó, lo que solo hizo que Aoki pareciera aún más horrorizado, mientras que Lin Yin se retorcía incómoda en su asiento. Cecilia, sin embargo, parecía confundida por lo que había dicho. ¿Fuego de Fuyuki? Preguntó ella, con un tono sinceramente confuso. No podía culparla, el fuego era una gran noticia aquí en Japón, pero en otros países, podría haber sido simplemente ignorado. En mi ciudad natal, la ciudad de Fuyuki, hubo un gran incendio. El informe oficial decía que se debía a una tubería defectuosa, pero eso no importa. De todos modos, el incendio fue grande, consumió aproximadamente una cuarta parte de la ciudad y mató a más de 1000 personas. Yo fui uno de los afortunados que sobrevivió al incendio gracias a Kiritsugu, explicó. Es horrible. Exclamó Cecilia, y él dejó escapar una pequeña sonrisa ante la reacción de Cecilia. Hace un mes y medio, ella simplemente habría pasado por alto el hecho de que había ocurrido una tragedia como esa aquí en Japón, pero ahora estaba realmente consternada de que hubiera sucedido. Sí, lo fue, confirmó mientras bajaba la mirada hacia la mesa. Recordó sus primeros recuerdos. Se quedó callado mientras cada recuerdo pasaba por su mente, cada recuerdo de una persona muriendo, una persona salvando a otra solo para ser pisoteada por la persona a la que estaba salvando, dos personas tratando de correr, solo para que una cayera mientras la otra la dejaba atrás. Realmente fue horrible. ¿Shirou? Parpadeó mientras miraba hacia arriba. Parpadeó 2 veces más mientras volvía a concentrarse en los rostros preocupados de Aoki y Cecilia. Lin Yin, aunque tenía algo de preocupación en su rostro, tenía una mirada más comprensiva grabada en su rostro. Lo siento, corrigió con una pequeña sonrisa. Son solo malos recuerdos, nada más, admitió. Suspiró, una acción que fue notada por las tres mujeres en la habitación. De todos modos, eso es todo. El anciano no sabía exactamente cómo cocinar nada más que gachas insípidas, así que tuve que aprender a cocinar. Él negó con la cabeza. De todos modos, ya basta de hablar de mí. Vamos, Aoki, pruébalo.
Está bueno. Insistió mientras le hacía un gesto a Ouki para que probara la comida del plato que tenía frente a ella. Ouki, sin embargo, se sonrojó al decir eso. ¿Estás seguro, Shirou? Preguntó mientras miraba la cuchara de plata en su mano. Él arqueó una ceja ante su pregunta. Por supuesto que estaba seguro, era buena. ¿Por qué estás tan nervioso, Ouki-chan? Preguntó Cecilia, completamente confundida sobre por qué Ouki dudaba tanto. Tiene buena pinta, y Shirou-san ya la ha probado, ¿eres alérgico al pollo? La pregunta de Cecilia era inocente y completamente ilógica. ¿Por qué Ouki dudaba tanto en probar la comida de Lin Yin? Relájate, ¿quieres? Comenzó Lin Yin mientras le sonreía a Ouki. Soy una buena cocinera, tu amiga Eve lo dice. Aunque su tono transmitía cierta confianza en ellos, no era exagerado, solo estaba afirmando un hecho en el que todos estaban de acuerdo. Sin embargo, Ouki no parecía compartir su entusiasmo en absoluto. En lugar de asentir con la cabeza, se limitó a mirar a Lin Yin con enojo. Sus manos todavía estaban en la cuchara mientras sus ojos parecían atravesar a Lin Yin. Sin embargo, para su crédito, Lin Yin no se inmutó. Pero se estaba poniendo irritable. Me has estado mirando fijamente desde que entraste aquí, señaló, y su sonrisa desapareció. No recuerdo haberte conocido, así que probablemente no tenga que disculparme. Así que dime, Lin Yin hizo una pausa mientras entrecerraba los ojos hacia Ouki. ¿Por qué me has estado mirando fijamente? Observó con el rabillo del ojo como Cecilia se movía incómoda en su asiento. En realidad, no podía culparla, la sala se había llenado de repente de tensión y hacía falta mucho autocontrol para no moverse nerviosamente. Algo que podía atestiguar que le costaba hacer. Sin embargo, tuvo que reconocerle a Ouki que ella ni siquiera parpadeó. Ouki no dijo nada, solo dejó la cuchara a un lado del plato antes de volver a mirar a Lin Yin. Desde su perspectiva, podía ver que ambos se miraban a los ojos y que ninguno de los dos iba a dar marcha atrás en esto. Decidiendo que al menos debería intentar aliviar la tensión, se puso de pie y extendió la mano hacia el medio de ellos. Oye, no empieces a pele, desafortunadamente, Ouki lo interrumpió. ¿Cómo conoces a Ichika? Preguntó de repente, haciendo que Lin Yin se tambaleara confundida ante la repentina mención del nombre. ¿Y Ichika? Lin Yin repitió el nombre mientras miraba a Ouki con ojos incrédulos. ¿Cómo conoces a Ichika? Respondió Lin Yin antes de inclinarse hacia adelante. Sin embargo, debido a su baja estatura, estaba mirando fijamente a Ouki, que todavía estaba sentado con su propia mirada fija en su cuerpo boca abajo. Es mi amigo de la infancia, explicó Ouki sin vacilar, y Lin Yin se enderezó de nuevo y retrocedió un poco como si la hubieran golpeado. Perdí contacto con él, pero todavía lo conozco. Ouki frunció el ceño. Ahora dime, ¿cómo conoces a Ichika? Tu amigo de la infancia. Es mi amigo de la infancia. Respondió Lin Yin. Era mi amigo desde sexto grado. Nos hicimos una promesa. Esta vez fue Ouki quien se tambaleó como si hubiera sido golpeada. ¿Qué? Preguntó Ouki en voz baja mientras se levantaba lentamente. Observó cómo Lin Yin notaba el cambio en el comportamiento de Ouki antes de sonreír. ¿Sí? Le prometí que cocinaría para él cuando quisiera cuando nos volviéramos a encontrar. Él aceptó, afirmó Lin Yin. Se volvió hacia Ouki, que ahora se mordía el labio inferior con frustración por la noticia. Bueno, empezó Ouki débilmente. Lo conozco desde tercer grado. Replicó Ouki. Fue en ese momento que dejó de prestar atención a la conversación. Sabía lo que iba a pasar, ya que había sido testigo de este tipo de discusiones antes con Rin y Lubia en la torre del reloj. Por lo general, los dos terminaban discutiendo por las cosas más pequeñas, lo que luego hacía que ambas partes se involucraran en una batalla para superar a la otra. A veces, esta competencia duraba solo un minuto, a veces, durante horas y horas. De cualquier manera, casi siempre quedaba atrapado en el fuego cruzado y casi siempre le pedían que se pusiera del lado de una. Afortunadamente, estas dos mujeres no eran Rin y Lubia, por lo que las posibilidades de que le pidieran que se pusiera del lado de alguna de ellas eran escasas o nulas. ¿Quién tiene razón, Shirou? Se puso de pie, corrigió. Se giró hacia el dueño de la voz y se sorprendió al ver el rostro arrugado y frustrado de Ouki mirándolo como si pidiera ayuda. Echó una mirada silenciosa a Cecilia, que observaba confundida toda la escena frente a ella. Antes de suspirar y enfrentarse a las dos mujeres que discutían y que ahora lo miraban. Ambas están equivocadas.
Tuvo que resistirse a estremecerse involuntariamente. Con Rin y Lluvia, una tenía razón y la otra estaba equivocada. No había término medio. Había intentado decirles a ambas que tenían razón antes, pero eso solo resultó en que ambas mujeres lo regañaran duramente. Después de eso, había intentado decirles que ambas estaban equivocadas, pero eso resultó en algo mucho peor que ser regañado por eso. Sintió el dolor fantasma sobre su cabeza mientras pensaba en el escenario. Al ver que ninguna de las dos mujeres estaba a punto de darle un golpe en la cabeza, decidió seguir adelante. No importa si eres la primera amiga de la infancia o la segunda. Ambas son amigas de Ichika-san, y eso debería ser lo que realmente importa. No quién se hizo amiga de él primero. Supongo que si le preguntaras ahora mismo quién le gusta más, las llamaría estúpidas a las dos y diría que le gustan por igual a las dos. Tenía que decirlo. De todos modos, no había nada más que pudiera resumir lo que estaban haciendo las dos. Un amigo es un amigo, se volvió hacia Aoki, que bajó la mirada al recordar lo que le había dicho antes. Y sin importar que a él le guste más cualquiera de los dos, seguirás siendo su amigo. Así que superarse mutuamente sobre quienes fueron amigos primero está completamente mal y no es para nada lo que significa la amistad. Sinceramente, le asombraba el hecho de que estas mujeres fueran tan ineptas socialmente. No es que pudiera decir mucho, claro, él mismo era bastante rígido e inepto cuando se trataba de conocer a extraños, pero aún así, sabía que ser amigo de alguien no significa compararse con sus otros amigos. Si todo el mundo hiciera eso, lo más probable es que se convirtiera en un mundo muy unilateral en el que un par de personas se mantendrían solo para sí mismas. Tengo un amigo, recordó la cantidad de veces que Shinji se le acercó para llamarlo la atención o incluso insultarlo. En realidad no es una buena persona. Casi siempre habla sin parar y no respeta a nadie más que a sí mismo. Eufemismo del año. Matou Shinji realmente no quiere a nadie más que a sí mismo. Ahora que lo pensaba, estaba al borde del narcisismo. Pero a pesar de ese hecho, sigue siendo mi amigo. No lo comparo con mis otros amigos, simplemente porque no sería justo. Tanto con él como con mis otros amigos. Simplemente no comparaste a Shinji con Issei. Simplemente, no lo haces. Suspiró. Ahora este intercambio de recetas se había convertido en una conferencia. De todos modos, comenzó mientras se ponía de pie. Se volvió hacia Cecilia, quien asintió con la cabeza en señal de comprensión. Bueno, al menos parecía ansiosa. Gracias por tomarte el tiempo para enseñarme. Lo aprecio y espero que mis propias recetas también te ayuden. Inclinó la cabeza ligeramente en dirección a Lin Yin. Observó con su visión periférica cómo Aoki también comenzaba a ponerse de pie. Lin Yin se enderezó antes de sacudir la cabeza. En realidad no fue mucho. Y no tienes que agradecerme, es mi disculpa por... Hizo una pausa antes de apartar la mirada. Acecharte, terminó en un tono apenas audible. ¿Por qué te quedaste tan? Aoki quiso reprender a Lin Yin aún más, pero le lanzó una mirada que le decía que dejara de hacerlo. Ella cerró rápidamente la boca cuando lo vio. Ya habían pasado por eso, no había necesidad de antagonizar al otro aún más. En silencio, comenzó a recoger los utensilios que habían usado para cocinar, pero la voz de Lin Yin lo detuvo. No te preocupes por limpiar. Yo fui quien pidió usar la cocina, lo haré, explicó Lin Yin antes de caminar hacia él y comenzar a recoger los utensilios. Él negó con la cabeza. Bueno, al menos déjame ayudarte a ponerlos en el fregadero, ofreció con una pequeña sonrisa. Luego se volvió hacia Cecilia, que seguía mirando a su alrededor un poco perdida. Y tú puedes irte, Cecilia, te veré en el campo en 20 minutos. Solo ayudaré a Lin Yin con la limpieza, le dijo antes de volverse hacia la mesa sucia y comenzar a recoger los platos que habían usado. Vio a Aoki con el rabillo del ojo y la miró. Se sorprendió al verla mordiéndose el labio inferior en lo que podría llamarse frustración. Yo también ayudaré, se ofreció antes de ponerse de pie y levantar el plato que tenía frente a ella. Sin embargo, él la detuvo con un movimiento de cabeza. Ya lo tenemos, Aoki. ¿Por qué no vas con Cecilia y me esperas en el estadio? Dijo mientras recogía el plato que estaba frente a Aoki. Observó atentamente su reacción mientras se disponía a recoger los platos adicionales. Por un segundo, pareció que iba a protestar, pero de repente dejó caer los hombros antes de asentir con la cabeza. Está bien, dijo débilmente antes de comenzar a caminar alrededor de la mesa y hacia Cecilia. Aoki observó cómo le hacía un gesto a Cecilia para que la siguiera.
Cecilia asintió con la cabeza vacilante, pero no antes de lanzarle otra mirada, a lo que él respondió con un movimiento de cabeza. Después de eso, sus dos amigos salieron de la cocina, dejándolo solo con Lin Yin y un montón de platos sucios que no ayudaría a limpiar. Usó aproximadamente la mitad de ellos de todos modos. Se volvió hacia la mesa y comenzó a recoger los platos, pero unas risitas le hicieron girar la cabeza hacia la otra persona que estaba en la sala. «Qué lindo grupo de amigos tienes ahí», la felicitó. Él se volvió hacia ella y le dedicó una pequeña sonrisa. «Supongo que sí», dijo. Luego adoptó una mirada interrogativa antes de hacerle una pregunta a Lin Yin. «¿Y tú qué? ¿Has hecho amigos desde que te transfirieron?» Lin Yin se rió antes de negar con la cabeza. «No, en realidad no. Suelo evitar a la gente cuando puedo», admitió, lo que hizo que él la mirara con incredulidad. Dejó de apilar los platos mientras se enderezaba y se giraba hacia Lin Yin. «Y de todos modos, no es como si quisieran andar con alguien como yo». Eso se estaba depreciando. «¿Qué te hace decir eso?», preguntó, curioso de por qué sonaba tan deprimida cuando apenas unos minutos antes estaba bastante mareada. Lin Yin suspiró antes de encogerse de hombros. «¿Quién sabe? Yo no lo sé y no tengo motivos para averiguar por qué». «¿Eso es todo?», soltó de mala gana. No quería sonar incrédulo ni como si estuviera menospreciando a Lin Yin, pero sinceramente le sorprendió ver a Lin Yin menospreciándose tanto. Era tan extrovertida, tan vivaz cuando le había estado enseñando a cocinar las recetas. Lin Yin dejó de apilar platos antes de volverse para mirarlo. Tenía el ceño fruncido en lugar de la sonrisa brillante a la que se había acostumbrado durante todo el día. «No me gusta estar rodeada de grandes grupos de personas», admitió. «¿Pero no eres cocinera y camarera?», preguntó, mostrando su incredulidad mientras miraba a Lin Yin con ojos confundidos. «Mi trabajo exige que sonría y salude a la gente. No hago nada a medias, y si estar rodeada de gente es lo que se supone que debo hacer, puedo soportarlo». Lin Yin dejó escapar un suspiro melancólico. «Sorprendente, ¿verdad? Estoy un poco cansada de la gente que me rodea. De todos modos, para resumir, no tengo a nadie como tú en esta escuela. Y tampoco esperaba tener a nadie. Quiero decir, pero que tú estuvieras aquí me arruinó la vida», dijo antes de sonreír. Él notó que su sonrisa era bastante forzada y no llegaba a sus ojos. Quiso disculparse, pero Lin Yin negó con la cabeza y lo detuvo. «No te disculpes. En realidad no es tu culpa. Puedo suponer que odias las grandes multitudes tanto como yo, y es por eso que le pediste a la escuela que mantuviera tu identidad en secreto. Si es culpa de alguien, sería mía. Debería haber investigado más en lugar de apresurarme». Lin Yin suspiró. «De todos modos, limpiaré esto. Deberías ir a reunirte con tus amigos». Sus palabras le indicaron que discutir no sería bien recibido. Así que en lugar de insistir, simplemente inclinó la cabeza y salió silenciosamente de la cocina. Su mente repasaba las similitudes entre Ouki, Cecilia y, finalmente, Lin Yin. ¿En serio, cuáles eran las probabilidades de encontrarme con 3 personas socialmente ineptas en una academia llena de mujeres? Ahora sonaba sexista. XXX observó en silencio cómo su objetivo salía de la cocina. Honestamente, ella estaba pasando por el pasillo cuando escuchó por primera vez una voz masculina. No tenía intención de averiguar tanto sobre su objetivo tan rápido. «Fuyuki Fire, ¿eh?», susurró en voz baja antes de volver a mirar hacia el interior de la cocina. Notó que la estudiante china parecía suspirar cada pocos segundos, antes de volver la mirada hacia la puerta por la que había salido su objetivo. Información irrelevante, pero notó que su objetivo parecía atraer a los candidatos a representante. «Supongo que llamaré a M y le diré a esa perra que su objetivo tuvo un pasado jodido como ella». Sonrió locamente antes de volver a su personaje público. Ella comenzó a alejarse de la cocina, mientras sus pensamientos pasaban por qué tipo de munición podría desenterrar simplemente conociendo sobre el pasado de su objetivo. XXX anticipación. Listo. Cocina. Listo. Desarrollo de personajes para hasta 3 personajes. Listo. Parece relleno. Listo. Maldita sea. ¿Sabes que en la nota del autor que aparece al principio del texto dice que estuve trabajando en ello el día después de publicar el último capítulo? Bueno, es verdad. También es verdad que no cumplí con la fecha límite prevista, el domingo. Maldita sea. Aunque, en mi defensa, mi red ha vuelto a funcionar mal, defensa débil, pero defensa al fin.
He corregido esto lo mejor que he podido, pero también son las 3 de la mañana en este momento. Siéntete libre de volverte loco con los errores, ya los arreglaré más tarde. Además, no me olvidé de Chifuyu, solo espera el próximo capítulo para obtener una explicación, ¿de acuerdo? De todos modos, este capítulo no tiene nada que contar realmente. Solo algo de desarrollo de personajes y algunos presagios. Tanto buenos, Shirou y Ling Yin, malos, el agente de Phantom Task dentro de la escuela, y locos, Bun y Fuzu. Eso es todo lo que tengo para decir. Díganme qué piensan ustedes. Y una pregunta extra. ¿He mejorado algo mi forma de escribir? Desde el capítulo 1 hasta aquí, ¿he mejorado o he empeorado? Coil fuera, paz. Fin del capítulo 10.